bueno, pues ya digamos ya en este proceso de separación, ¿qué fue lo más duro para ti? Primero como mujer, pensando en ti primero, y como mamá, ¿qué fue lo más duro para ti, digamos, en tomar esta decisión y en el proceso? En este caso puntual, en el mío, personalmente, como mujer, fue sentirme completamente fracasada como tal, como mujer. Porque yo dije, en serio, perdí tanto tiempo con una persona que hoy en día no reconozco porque cuando yo tomé la decisión de separarme de tu papá, sentí que no lo conocía. O sea, O sea, como mujer fue como ese miedo bueno, que te sentiste frustrada, ¿fue por lo que viviste con él durante tu matrimonio o frustrada por la separación, por tu decisión? yo creo que las dos, porque frustrada durante el matrimonio por lo que te cuento. Yo sentí que viví 20 años con una persona que nunca conocí. Yo sentía que no lo conocía, que quién era él. Fue horrible experimentar eso. También yo decía, qué me faltó, qué no hice. O sea, imagínate yo cómo me echaba la culpa. Uy, Sí, no. yo tanto que intenté hacer y no hacer, tenerlo contento, siempre como accediendo a un montón de cosas para que él se sintiera bien conmigo, en todo sentido. Es que eso es a lo que hoy tú pensabas mucho en todo el mundo, en todo el mundo, menos en Menos ti, en mí, menos en la que sí, más tienes que pensar. Y sí, ese era tu mayor problema. sí, o mi mayor desafío para llegar hoy en día a donde estoy. Sí. Pero en ese momento, hija, creo que eso fue lo más duro como mujer y lo que hablábamos ahorita, sentir que era posible que yo no me volviera a enamorar porque quedé muy lastimada, entonces sentía que no podía volver a confiar en nadie, me daba fastidio la vida. eh, yo creo que lo más duro fue eso como mujer, me sentí, yo misma me subestimé, yo misma me reduje a mi más mínima expresión, sentía que no valía nada, sentía que no era suficiente para él. Y cuando iban pasando cosas y él seguía haciendo cosas que me lastimaban, aun cuando la decisión de separarnos ya estaba tomada, ver cómo él podía actuar por la vida con aparente naturalidad y tranquilidad, me rompía el alma, porque yo estaba ¿Cómo así? destruida. ¿Por O qué? sea, él seguía su vida normal, saliendo, eh, involucrando personas a su Ok, ok. vida, ¿sí? Y yo mientras tanto me estaba quebrando. O sea, mientras tú te echabas la culpa a ti, todo era por ti, que tienes que cambiar, mi papá ni siquiera valoraba eso y pues seguía, como tú dices, seguía prácticamente así con su vida. Aparentemente, ¿no? Recuerda que yo te he enseñado que no conocemos el interior de las personas y que una persona puede Bueno, lo estar que uno mostrando una veía, cosa y yo podía estar viendo otra, lo ¿no? que yo, pues Exacto, lo lo que que se yo veía en él. percibía en el exterior, ¿verdad? Sí, sí, hija. Y eso dolía demasiado, 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 demasiado. Y creo que lo que nos pasa a todas las mujeres, incluso hombres que ven, están viviendo una separación y es empezar a pensar, él va a estar con otra persona, él o ella, en este caso él, va a estar ya con otra persona, ya no voy a ser su mundo, su prioridad, ya como que sentirse desplazado, creo que es como lo más heavy, como mujer y como mamá, tener que dejarlos a ustedes dos. Creo que eso fue lo más horrible, o sea, yo nunca voy a olvidar, Ale, el día en que yo me subí a ese avión, no, no, Ale. Y yo decía, ¿es en serio que me haya tocado a mí dejar todo? Mi casa, mi mamá, mi papá, mi familia, mi entorno, mi tierra de donde soy, mis hijos. Yo jamás, jamás me imaginé que yo fuera a tener el talante y la fuerza para dejarlos a ustedes. Bueno, con tu hermano sabemos que es un caso aparte porque Kevin desde los 14 años
ha viajado, ha vivido incluso fuera del país muy chiquito, entonces ha sido diferente, pero contigo, o sea, y fue un desprendimiento porque a pesar de que fue consensuado y todo el tema, fue un desprendimiento por algo doloroso, es que hubiera sido diferente, hija me tengo que ir por trabajo, hija me tengo que ir, o hija e hijo, porque Kevin estaba en ese momento con nosotros, hijos me tengo que ir por trabajo, me tengo que ir por una súper oportunidad, pero después vamos a estar juntos, pero me tuve que ir porque si no me iba, no iba a ser capaz. No iba a ser capaz de dejarlo, no iba a ser capaz de rehacer mi vida, de encontrar mi centro. Entonces, no, hija, Y ahí viene la pregunta del, ¿por qué si yo fui tan buena mujer y tan buena madre, por qué la que se tiene que ir soy yo. en tu lugar, ¿no? Porque si yo fui tan buena madre, tan buena mujer, tan buena esposa, tan buena todo, ¿por qué la que tiene que irse y dejar todo ahí, allá? Porque eso, o sea, soy yo, ¿sí? Como tú lo dijiste. Mis hijos, mis papás, mi familia, mi núcleo. ¿Por qué lo tengo que dejar allá si yo fui tan buena persona? ¿Y quién se queda con mis hijos? O sea, la persona que más daño me hizo, Así ¿sí? es. Eso causa un dolor mayor. Porque, bueno, en este caso yo pienso que todas las situaciones son diferentes porque tan duro que les toca también a las mamitas que el papá se va, los abandona y queda ella enfrentando todas las situaciones solita con sus hijos. Pero digo yo, pero queda con esa fortaleza, Por lo queda menos con queda ese con los arranque, hijos. queda con ese impulso que los tengo y los voy a sacar adelante y muchos lo hacen, ¿sí? Y vienen un montón de cosas, hija, vienen un montón de situaciones y acá es donde yo digo, Dios, nos tenemos que ayudar tanto porque personas como nosotras o como las mamitas e hijitas que nos están viendo vivimos en el anonimato, pero sé que hay cientos y cientos de casos como estos. Mira, uno pide a gritos hablar con alguien, uno pide a gritos una terapia, uno pide a gritos un montón de cosas, hija, que a la final, si tú no tienes el recurso, no lo puedes. Entonces, ¿con qué te toca? Con las uñas, con los recursos que te dé la vida, ¿sí? Entonces, no, hija. Y mi mayor mensaje de solidaridad por las mamitas que estoy segura que no soy la única, que tienen a veces que dejar a sus hijitos y no, y tú sabes que a mí me han llamado mala madre, egoísta, cínica, los dejé abandonados, me fui por otro hombre, O qué sea, de risa, me todo. encanta. Yo voy a escribir un libro con la historia que se han inventado con esto de mí. Pero cada quien conoce la realidad, cada quien conoce la realidad, así que yo no juzgo, Ah, sí. yo no reprocho, yo digo cuando una mujer, y en este momento, si hay hombres que nos ven, lo digo con respeto, pero hablo en este momento por las mujeres, y te lo he enseñado, hija, no se juzga a nadie, y menos a una mujer, porque nadie sabe por el dolor que está atravesando, nadie sabe sus patrones, nadie sabe sus heridas, nadie sabe sus circunstancias, para, para que la lleven a hacer lo que sea que haga. No estoy justificando a nadie, no me compete, no soy quien, pero tampoco voy a juzgar. Así de fácil, hijita. O sea, simplemente no decir nada de nadie. No, Simplemente ni no, justificar ni juzgar. ni Simplemente uno juzgar. quedarse callado. Porque uno no sabe las cosas de verdad de las personas. No, pues otra cosa. Tú de pronto, ya después de haberte separado y hacer tu proceso, cambiar más y empezar a pensar más en ti, ¿tú de pronto has pensado en volver con mi papá por mí o por mi hermano? Uy, dale O esa bueno, pregunta. o bueno, ya, respóndeme dos cosas. La primera es si después del proceso has pensado en separarte por mí y por mi hermano, o durante tu decisión, como que hago eso o no lo hago por mis hijos. Sí, Sí, como que será que no me separo de él por mis hijos. sí, Sí, claro. Y lo hice muchos años. o sea, esos 20 años fue por nosotros. Sí, en un 80% sí. Sí. El 20% era lo bonito que tenía tu Y a papá. eso es a lo que yo siempre he dicho. Yo siempre veía esa familia perfecta y por eso también fue un impacto por lo mismo. O sea, en un momento menos esperado,
simplemente ya no somos la familia perfecta. Cuando ya no pude más. Cuando ya no pude más, cuando ya no se podía ocultar el dolor, cuando las cosas empezaron a dificultar, cuando sus enfoques eran diferentes a los míos y cuando yo empecé a priorizarme. Es que yo creo que ese también fue el detonante, hija, cuando yo me empecé a hacer cargo de mí misma, cuando empecé a, lo que tú dices, a preocuparme por mí, decir, no tengo por qué tener contento a todo el mundo y esta infelicidad tan grande y este dolor tan grande que yo estoy sintiendo, que voy a morir así, voy a morir así de infeliz, en serio no hay nada más para mí en la vida porque yo misma me estoy eh, echando la tierra. No, ahí fue cuando ya yo dije no. Y tengo que agregar que una ganancia es que ustedes dos ya están grandes. Porque yo verlos chiquiticos y muchas veces lo intenté y tuvimos separaciones parciales de 2 meses, de 3 meses. Creo que la más heavy fue como de 6 meses, creo. Y eso, creo que es mucho. Cuando intentábamos eso para mí era muy difícil porque ustedes estaban muy chiquitos, ustedes me preguntaban por él, no entendían muchas cosas, nos veían discutiendo aún separados. Tu hermano estaba a los 10 años tomando una actitud de hombre de la casa cuando no teníamos recursos para el día a día y yo buscando cómo resolver, y tu hermano entonces a los 10 años como posicionándose de yo miro a ver a quién le digo, dame plata, y yo, ¿qué? No, yo no voy a permitir eso, volvamos. ¿Sí me entiendes? Entonces no. O sea, mi hijo no es el que tiene que tomar el papel del hombre en la Obvio. casa, sino es el papá. El papá Entonces, la y mejor así, decisión fue sí, volver. y así yo no estoy bien con el papá, pues entonces no, que vuelva papá a casa. Y porque siempre pensé que lo amaba, que lo quería, que él iba a cambiar. Y sí, claro, él cambiaba periódicamente, pero pues Por un tiempito. por un tiempito, tristemente. Y después de haber tomado la decisión, de Sí, pronto ya sabiendo que, sí, que ya cambiaste todo de ti, sí. He ¿algún día lo tenido piensas? momentos confrontadores en los que he llegado a pensar y digo, y he dicho, ¿será que esto sirvió? El universo, Dios, la vida, nos hizo caer en este rompimiento, para que Y él el más fuerte, reaccionara. porque fue el más Claro, fuerte. no, es el más heavy. Así o sí. Y yo digo, ¿será que de pronto nos tocaba vivir esto para que los dos reaccionáramos, nos autoevaluáramos, nos conociéramos, le diéramos el valor necesario al otro para finalmente volver y llegar a viejitos, como decíamos los dos? Claro, lo he pensado y me he sentido vulnerable y he llorado por eso porque yo digo, ¿estás siendo consciente, Alejandra, de lo que estás pensando después de todo lo que te hizo? Y entonces empiezo yo a llenarme de armas y de herramientas y a leer y a buscar y a pedirle señales a Dios. Y entonces Dios como que me dice, ¿usted me va a pedir señales otra vez? Se las voy a dar, amiga. Y tome otra vez. Más Y señales. tome otra Más vez. señales. Sí, sí. Así que no, creo que este ha sido un proceso de transiciones, hija, ha sido no ha sido nada lineal, ha sido de yo puedo y soy la más fuerte y gracias Dios lo hice y gracias a Dios pasó a estoy llevada, pues es que fue vivir sola en otra ciudad, Ale, y yo nunca había vivido sola en mi vida. 38 años de mi vida porque yo me casé con tu papá a los 18 años, o sea, salí de mi casa en el que era todavía una niña, tenía 18 años, era todavía la niña mimada de mi mamá y de mi papá, y paso a una vida de casada en la que ya Esteban ya era como esa figura de autoridad que siempre creí que necesité, entonces siempre había alguien haciéndose cargo de las cosas, nunca me tuve que hacer cargo de las cosas yo solita hasta los 38 años. Fue muy duro. Entonces he sido así, lloro, río, estoy tranquila, vuelvo y lloro, vuelvo y río, vuelvo y qué hago, vuelvo y busco herramientas, vuelvo y leo libros, vuelvo y me guío de mis hermosos mentores y todas esas cosas. Pero aquí vamos. Saber que, como tú lo dices, desde tus 18 años hasta tus 39 años, siempre estuviste con una persona a la que te podías apoyar. Todos esos Exacto. años, o
sea, ni siquiera experimentaste, digamos, qué es tener una relación con más hombres, sino toda tu vida fue con uno solo. Hay que aclarar algo acá porque tampoco, como te dije, tampoco voy a ponerme en un papel de víctima y yo fui la mujer abnegada perfecta porque no, no. Y tú sabes, Ale, que en mi vida también hubo situaciones, también le causé dolor a tu papá, tengo que reconocerlo, yo también lo hice llorar, yo también en esas crisis y no me quiero justificar, solo comparto desde lo que es, pero yo también dejé entrar terceras personas a mi vida, claro, y era demasiado rico, y lo tengo que decir aquí enfrente de la cámara, era demasiado rico que te estrellaras en la vida con una persona que parecía perfecta, con una persona que te ofrecía el mundo y que te decía, pero ¿qué estás haciendo, mujer? Mírate, tú vales mucho, y te hacen ver como si tú fueras esa mujer No, y perfecta. es que esas terceras personas te lo decían. Sí, pero es que yo hoy en día pienso, vale, que esas terceras personas los decían y como lo dije en algún episodio, para mí todas las personas que han estado en mi vida han sido maestros y les agradezco, pero muchas veces esas terceras personas lo hacían era por su conveniencia, no porque en serio yo les importara. Sí. Pero tú en ese momento lo debiste haber visto Ah, más no. por ti No, yo decía, se que por enamoraron de ellos. mí, gracias, mire que alguien sí se puede fijar en Por mí. Sí, eso. alguien sí se puede fijar en mí, alguien sí me ve porque eso sí, yo no sé. Bueno, no sé Dios, si era Dios o era el, el ego que me los ponía y ellos me veían perfecta. Hija, y hacían todo lo que yo quería que hiciera mi ex esposo o mi esposo en ese momento y que él no hacía. Entonces yo me hacía cirugía plástica buscando que tu papá me viera y él no me veía, no me decía absolutamente nada. Y él llegaba, la otra personita y, wow, ¿qué hiciste? Y un montón de cosas, hija, que yo quería en tu papá como hombre y que no las tenía. Después de mucho tiempo entendí y aprendí sobre las expresiones del amor y tu papá de alguna manera expresaba un amor hacia mí, muy a su manera, pero no era un amor que yo sintiera que era suficiente. Eh, yo siempre eh, entendí, no, siempre no. Con todo este proceso entendí que el narcisismo es muy duro y tu papá es una persona narcisista. Y ante eso, tú no puedes hacer más que salir corriendo de ahí. Tristemente, el narcisista según, y los expertos me perdonan si estoy diciendo algo que no es, pero hasta donde yo he leído, el narcisista no cambia. Entonces, si no cambia, no hay nada que hacer ahí. Te tienes que ir, te tienes que ir. De eso. O sea, saber que con la persona, o sea, con la que duraste 20 años, te das cuenta que es una persona narcisista y tú puedes decir, bueno, de pronto podemos trabajar en eso, pero no, Y no vale la pena. lo pensé, yo antes no conocía el concepto, antes no conocía mucha información sobre eso, yo me vine a empapar de esto con el tiempo, em, pero sí, lo vine a entender después y duele muchísimo porque tú dices, ¿cómo es que no me fui de ahí antes y nunca, si no, pues yo digo, no iba a valer la pena, pero la valió toda porque si no pasa este rompimiento, si no pasa esta separación, yo no empiezo a profundizar en aquí adentro, en mi interior y saber de dónde soy, de dónde vengo, qué puedo hacer, hasta dónde voy a llegar. O sea, hoy en día yo le digo a tu papá, gracias, gracias por todo el dolor, gracias por todo lo que me hizo, porque definitivamente y sé que hasta de pronto muchas personas van a debatir y me van a caer encima, pero a mí sí, a mí me sirvió, a mí me hizo renacer de entre las cenizas, a mí me fortaleció, a mí me hizo entender hasta dónde puedo llegar. O sea, es como lo que tú dices, que sea lo que sea, si sea persona que haya llegado, persona que fue un maestro para ti. Solo que dolió mucho. Sí. A veces digo, ay, no, no era tanto necesario tanto dolor, pero sí, sí era necesario porque si empezó con un dolor así de chiquito y yo no le hice caso al mensaje, tenía que terminar con un dolor de 20 años de dolor, de sufrimiento, de angustia, de baja autoestima, de ser muchas veces lo que yo no era. Sí. Sí, entonces
pero todo eso fue un peldañito, era un paso en el viaje para hoy en día tener la expansión interna que tengo. Ok, ya tocando ese tema, ¿qué aprendiste de ti después de todo eso? Hija, lo más importante que aprendí es que el amor propio es lo primero que uno tiene que llevar a cabo en cualquier área y concepto de su vida. El amor propio. Yo pensaba antes y yo decía que ese era un concepto egoísta, que cómo era posible que se le pasara por la mente a uno priorizarse, porque no, la felicidad de uno estaba en la felicidad de su familia. Yo lo pensé así durante muchos años, pero con esto y de acuerdo a tu pregunta, aprendí que si estoy bien yo, si yo me amo lo suficiente, me doy el valor y el merecimiento que me corresponde, yo voy a estar bien. Y si yo estoy bien, te puedo transmitir ese bienestar a ti, a tu hermano, a mi familia, a mi entorno, a la gente, a las personas que confían en uno. Entonces, creo que esa es la mayor lección. Y creo que esto también, y no menos importante, hija, y es que uno puede llegar tan lejos como uno quiera. O sea, todo eso aquello que yo pensé en algún momento de mi vida que sería incapaz de hacer, que es irme a otro, que era irme sola a otra ciudad, o sea, yo que sola jamás. Eh, Enfrentar unas responsabilidades sola, financieras, como persona, laborales. Eh, yo creo que no tenía una mente en expansión y sentía que no, que todo se regía a vivir en la casa con mi esposo y mis dos hijos, como fuera, no, no era ni viviendo sino sobreviviendo y que ya, que pasara la vida a ver qué sucedía. No, uno en serio, uno llega a hacer cosas que pensó que jamás sería capaz de hacer por salir adelante, pues en el buen sentido de la palabra. Sí, Básicamente eso dije. ok. No, ma, de pronto pues ya saliendo como del dolor que yo sé que no es completo, ya tú saliendo de ese dolor del proceso de separación, ¿qué mensaje? Ya digamos así, ya, ¿cómo lo explico? Ya que ya hayas trabajado en el tema de la sanación, ¿sí? De tu paz interior y pues de saber que no es necesario estar en guerra con tu expareja. ¿Qué mensaje le darías a las mamitas, digamos, pues que están en esta situación, en estos momentos? Bueno, yo les diría que tengan la certeza de que todo es temporal. Todo, todo es temporal. Nada dura para siempre y ni siquiera el dolor. Sí hay que tomar muchas decisiones, pero yo lo que les puedo decir es que busquen ayuda, búsquenla, miren, si tienen los medios, fantástico, terapia. Hoy en día hay tantas herramientas, tanto físicas como digitales, para uno poder salir de ese tipo de situaciones victorioso, que de verdad yo las invito a que no están solas, en serio, esto suena a frase de verdad de coach motivacional, pero es la verdad, no están solas. Eh, Alguien en la familia, en su círculo, estos espacios, en las redes sociales, en los libros, eh, siempre va a haber alguien dispuesto a escuchar y a dar una sugerencia u opinión, nunca un consejo. Eso sí yo lo digo, no hay que aconsejar, hay que sugerir y dar conceptos y opiniones dentro del respeto. Pero hablen, hablen, miren, de verdad no se queden con el dolor, no, no den nada por hecho, no se repriman, sea porque tomen una decisión o no. Y esto creo que aplica para todos los conceptos de la vida. No se queden con nada, siempre va a haber alguien dispuesto a escuchar, por lo menos así sea escuchar. Y de ahí en adelante lo que venga, ayuda, apoyo, muchas cosas, pero esa es mi invitación de verdad desde lo más profundo de mi corazón, es que no están solas, no se queden con ese dolor, exterioricen, busquen ayuda con o sin medios, busquen ayuda. Siempre, siempre hay alguna manera en que se puede salir
de esto, siempre. Ese es mi consejo. ¿Y tú? Que, ¿Algún consejo para las hijitas que estén atravesando la separación de sus papitos? bueno, mi consejo sería que los apoyaran su decisión porque todo en esta vida son experiencias y si tienen que tener la experiencia de separarse y si no les funciona separados, ellos sabrán si vuelven, si no vuelven, o sea, es apoyarlos y pues saber sobrellevar, como dice mi mamá, pedir ayuda siempre, no quedarse solas tampoco porque pues digamos no me quiero hacer la víctima, pero digamos puede pasar lo que pasó conmigo, me sentí sola y pues pasó lo que ya les conté. Entonces siempre pedir ayuda, apoyarlos y nada, siempre tener la mejor energía. Y pues nada, gracias por acompañarnos en la locura que ustedes ya saben que le llamamos a esto. Esperamos que este espacio lo integren en su corazón con el amor que ustedes ya saben que lo hacemos, Vale y yo. Y bueno, no, los esperamos entonces en el siguiente episodio con muchísimo más de historias íntimas pero reales. Un abracito para todas y cuídense mucho. Chao.